¿Alguna vez has notado cómo, muchas veces, aprendemos a tragar ranas como si fuera un signo de madurez? Como si permanecer en silencio ante el desprecio fuera una prueba de fortaleza. Pero no lo es. Eso no es fuerza, es una erosión silenciosa de la dignidad. Es como encogerte lentamente, tratando de encajar en espacios que no fueron hechos para ti. ¿Y el más peligroso? Es solo que nos acostumbramos. Empiezas aceptando una crítica destructiva por aquí, una manipulación emocional por allá. Y antes de que te des cuenta, estás viviendo una vida moldeada por los ojos de los demás. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por algo que ni siquiera era tuyo? ¿O te has encontrado tratando de complacer a alguien que nunca te aprobará? Se corroe. No todos a la vez, sino todos los días. El desprecio que finges no te afecta, deja marcas. Y el respeto que no exiges desaparece incluso dentro de ti. Llega un momento en el que el silencio pesa más que cualquier palabra. Y aquí es donde mucha gente se derrumba. Pero ¿y si te dijera que hay una salida? Que puedes, eso sí, poner límites, sin perder tu esencia. Que puedas vivir con autonomía, con respeto por ti mismo y, sobre todo, con integridad. Marco Aurelio dijo: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar aquí, de cómo mantener la paz incluso cuando el mundo intenta desviarnos del camino. Sobre cómo no aceptar menos de lo que mereces, ni de los demás ni de ti mismo. Si alguna vez te has sentido pequeño, confundido, emocionalmente agotado debido a las acciones de alguien, este video es para ti. Porque hoy vamos a exponerte todo lo que nadie tiene derecho a hacerte y, lo más importante, te mostraremos cómo salir de este ciclo. La filosofía estoica será nuestra aliada en este viaje, con lecciones prácticas y humanas que funcionan en la vida real. Este no es un video motivacional cualquiera. Es una invitación a la reconstrucción. Porque hay cosas que hasta puedes perdonar. ¿Pero aceptar de nuevo? Nunca más. ¿Has sentido alguna vez esa mirada que te atraviesa como si fueras invisible? A veces el desprecio no se grita, es sutil, frío y calculado. Y por mucho que intentemos no afectarnos a nosotros mismos, toca algo profundo nuestra dignidad. Pero Marco Aurelio ya advirtió que la mejor respuesta no es devolver el golpe, sino no ser como ellos. Esto requiere un nivel de control emocional que muchas personas no están dispuestas a desarrollar, pero usted sí. Mantener la serenidad ante el desprecio es un acto de respeto por uno mismo. No es fingir que no lo sientes, es elegir no reaccionar como se esperaba. Cuando alguien te desprecia, está tratando de arrastrarte al mismo nivel de falta de respeto. Y ahí está la trampa: si respondes con ira, pierdes la razón. Si respondes con dignidad, ganas fuerza. La verdadera nobleza reside en no rebajarse. ¿Cuántas veces has sentido ganas de demostrarle tu valía a alguien que te trató como si nada? Sí, pero esta batalla nunca termina bien. Quienes desprecian, normalmente, ya han decidido no ver. Y no es tu trabajo cambiar el corazón de nadie. Séneca dijo que cualquiera que dependa de la aprobación de los demás se convierte en esclavo, y nadie con dignidad nació para vivir encadenado. El secreto es recordar quién eres, incluso cuando otros intentan menospreciarte. Esto es integridad. No significa ser arrogante, sino ser consciente de tu valor. Cuando te respetas a ti mismo, no pides migajas emocionales. Su dignidad no está en venta y mucho menos en liquidación. Y créeme, hay gente que se enojará precisamente porque no te inclinas. Ahora bien,
Si notas que alguien insiste en despreciarte, piensa por qué esa persona todavía tiene acceso a tu vida. Hay una diferencia entre ser paciente y ser permisivo. Los estoicos nos enseñaron a distinguir entre lo que controlamos y eso incluye a quien dejamos acercarse. La dignidad también es saber alejarse. No eres el depositario de la frustración de nadie. Pero mira, no esperes que los demás reconozcan tu valor solo porque te valoras a ti mismo. Esto es una ventaja, no un objetivo. La atención se centra en que te sientas completo cuando te miras al espejo. No confundas la humildad con la modestia. Una persona puede ser amable y firme al mismo tiempo. Decir no acepto eso no es de mala educación, es una señal de madurez emocional. Y si en algún momento dudas de ti mismo, recuerda tu reacción ante el desprecio revela más sobre tu grandeza que cualquier aprobación de los demás. La vida seguirá poniendo a prueba tu dignidad en situaciones pequeñas y grandes. La pregunta es: ¿te conformarás con la falta de respeto? ¿O te volverás firme ante ella? ¿Alguna vez has notado lo fácil que es perder el control de tu propia vida sin darte cuenta? Cuando menos lo esperamos, decimos sí por miedo, no por culpa, y dejamos que otros decidan por nosotros. Epicteto decía que nadie es verdaderamente libre si no es su propio dueño. Y esto no es una filosofía lejana, es una advertencia urgente. La autonomía no es un lujo, es un derecho que comienza con pequeñas decisiones. Cuando dejas de decidir por ti mismo, algo en tu interior empieza a desaparecer. Puede parecer práctico dejar que otros elijan el camino, el socio, la dirección profesional. Pero cada elección que no se hace es una parte de tu identidad que desaparece. Y cuando menos te lo esperas estás viviendo un guión escrito por manos que no son las tuyas. La autenticidad requiere valentía, apoyar tu sí y también tu no. ¿Conoces esa sensación de intentar siempre complacer? Es lo opuesto a la libertad. Decidir por uno mismo es a veces incómodo, pero extremadamente liberador. Y no te equivoques, las personas que quieren controlarte te llamarán egoísta, difícil e incluso desagradecido. Pero esto dice más sobre su necesidad de control que sobre su carácter. Ser fiel a uno mismo no es arrogancia, es salud mental. Si sientes que siempre estás pidiendo permiso para vivir, detente ahora. Empieza poco a poco, elige qué quieres comer, a dónde quieres ir, con quién quieres estar. Parece sencillo, pero son poderosos ejercicios de autonomía. Cuando empiezas a tomar las riendas, tu energía cambia. Su postura cambia. Y el mundo responde de manera diferente. La gente empieza a respetarte más cuando se dan cuenta de que te respetas a ti mismo. Pero no te preocupes, nadie nace con plena autonomía. Es un proceso. Habrá culpa, miedo, duda. Tendrás gente alejándose. Pero ¿adivina qué? Cualquiera a quien le moleste tu libertad nunca ha estado realmente a tu lado. Marco Aurelio dijo que nuestra mente nos pertenece y cuando dejamos que otros piensen por nosotros, renunciamos a lo que más nos define. E incluso cuando cometas un error, debes saber es tu error. Y eso es bueno. Porque cometer errores en tus propias decisiones es mucho mejor que cometer errores en la vida de los demás. Séneca recordó que lo que importa no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos. Y no puedes reaccionar con claridad si todo lo que haces está impulsado por las expectativas de otras personas. No eres una marioneta, eres el protagonista. Así que si hoy sientes que vives según los demás, te dejo un desafío: toma una decisión que hoy es tuya. Puede que sea pequeño, pero es tuyo. Esto es libertad. ¿Y sabes lo mejor? Cuanto más practicas, más difícil te resultará volver a la sumisión. La autonomía,
cuando despierta, ya no duerme. La culpa, cuando proviene de algo que realmente hicimos, puede ser educativa. Pero cuando se planta, se manipula o se hereda de otro, se convierte en un veneno. Séneca dijo que la culpa reside en el consentimiento, es decir, que solo tiene sentido si existe una responsabilidad real. Y aún así, debemos evaluar claramente antes de aceptarlo. De lo contrario, llevamos cargas que ni siquiera son nuestras. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por decir no? ¿Por pensar en ti? ¿Por no estar a la altura de las expectativas de los demás? Esta es una culpa injustificada, furtiva, constante, agotadora. Se disfraza de conciencia, pero es prisión emocional. Y lo peor es que cuanto más te culpas sin ningún motivo, los demás se sienten más libres de echarte más peso encima. Lo primero que hay que entender es que sentirse culpable no significa necesariamente estar equivocado. Hay quienes usan tu empatía en tu contra. Personas que desempeñan magistralmente el papel de víctima solo para hacerte dudar de sus intenciones. Marco Aurelio diría que nuestra mente necesita estar clara para poder ver la verdad. Y la verdad es que no todo el sufrimiento que sentimos es legítimo. No es necesario que te justifiques todo el tiempo, ni expliques tus elecciones a aquellos que no están dispuestos a entender. Si actúas con integridad, con respeto y dentro de tus valores, entonces ¿por qué tanta culpa? Por supuesto, la autocrítica es útil, pero vivir en un estado constante de deuda emocional es cruel. Y créanme, esto va carcomiendo su dignidad, poco a poco. Libérate de la idea de que necesitas arreglar todo y a todos. Epicteto nos recuerda que hay cosas que escapan a nuestro control, y eso incluye las emociones y reacciones de los demás. Puedes hacer todo bien y alguien aún se sentirá ofendido. La pregunta es: ¿vivirás intentando encajar en estándares inalcanzables o buscarás tu paz interior? Si desea liberarse de una culpa injustificada, comience preguntándose: ¿esto realmente depende de mí, y estoy siendo justo conmigo mismo? Escribe estas preguntas en un papel. Vuelve a leerlo cada vez que sientas ese peso en el pecho. Una conciencia tranquila guarda silencio. La culpa injusta grita y debe ser silenciada con la verdad, no con la sumisión. Y cuando comprendas todo esto, te darás cuenta de que la culpa ya no puede controlarte. Por supuesto, seguirás cometiendo errores, todos cometemos errores, pero ahora con más discernimiento, más autonomía, más amor propio. La culpa que aceptas define el tamaño de tu libertad, y nadie con un propósito debería vivir endeudado por lo que no hizo. Las mentiras pueden parecer inofensivas al principio, pero siempre tienen un precio, y suele ser alto. Epicteto decía que solo aprende quien admite que no sabe. En otras palabras, la verdad es el punto de partida de cualquier crecimiento real. La deshonestidad paraliza, ya sea que te mientas a ti mismo o que los demás te engañen. El efecto es siempre el mismo: distorsión de la realidad. Es común escuchar: o es solo una mentira piadosa. Pero no hay mentira que no afecte el vínculo entre las personas. La confianza, cuando se rompe, rara vez regresa a su estado original, y peor cuando aceptas que te engañen repetidamente. Empiezas a dudar incluso de lo que es real. Esto socava tu percepción y te hace vulnerable a la manipulación. La mentira se alimenta de tu omisión. Sabes cuando alguien finge ser algo que no es, solo para complacer o conquistar. Esto es una deshonestidad silenciosa, pero peligrosa. Marco Aurelio advirtió que vivir en mentira es desperdiciar el don del tiempo y de la conciencia. Cuando te acostumbras a las máscaras, la verdad da miedo, y vivir con miedo a la verdad es lo mismo que no vivir de verdad. La honestidad comienza en el espejo. Admite lo que sientes, lo que quieres, lo que necesita cambiar. Puede resultar incómodo al principio, pero es liberador.
Y mira, no hay nada más digno que ser honesto incluso cuando nadie mira. La integridad no necesita audiencia, es silenciosa, firme y, a menudo, solitaria, pero es lo que sostiene vuestra paz. También es necesario ser consciente de la deshonestidad emocional cuando alguien oculta intenciones, distorsiona los hechos o manipula su culpa para obtener una ventaja. Séneca decía que un hombre honesto vive en paz con su conciencia, el deshonesto, en cambio, vive en la guerra. Incluso cuando aparenta sonreír, desconfiar de lo inconsistente es un acto de amor propio. ¿Quieres un ejercicio práctico? La próxima vez que dudes de alguien, presta atención a sus acciones más que a sus palabras. Promesas vacías, cambios repentinos, omisiones recurrentes. Todas estas son SEALs, y si te encuentras mintiéndote a ti mismo solo para mantener a alguien cerca, debes saber esta es la traición más peligrosa de todas, el que cometes contra ti mismo. Al final, la verdad puede doler, pero la mentira destruye. Mereces relaciones limpias, decisiones conscientes, relaciones sin juegos. No acepte la deshonestidad como parte de lo normal, puede que sea común, pero nunca será saludable, y recordar esto ya te pone pasos por delante de quienes aún viven en la ilusión. Todo el mundo tiene un punto en el que debe decir ya es suficiente. El problema es que muchas personas ignoran este límite para no parecer groseros, desagradecidos o difíciles, pero, como decía Marco Aurelio, el respeto comienza por uno mismo. Si no estableces límites claros, el mundo te pisa sin culpa, y lo peor empieza a parecer normal, pero no lo es. Decir no es un acto de valentía. No estás obligado a aceptar invitaciones que agoten, conversaciones que duelan o exigencias que agoten. Tus límites no te debilitan, te hacen humano, y más te convierten en alguien íntegro. No es egoísta protegerse. Es supervivencia emocional y esa debe ser una prioridad. Epicteto nos recuerda que no controlamos a los demás, pero sí controlamos nuestras respuestas. Esto incluye el derecho a mantenerse alejado de cualquier persona que cruce sus límites. Y no tiene por qué ser una pelea o un discurso dramático, a veces basta el silencio, la retirada, la ausencia. La firmeza silenciosa habla más que 1000 justificaciones. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas ponen a prueba sus límites solo para ver hasta dónde pueden llegar, y cuanto más cedes, más te invaden? Saca tu energía, tu paciencia y tu salud. Establecer límites no mantiene alejadas a las personas adecuadas, ahuyenta a quienes solo querían beneficiarse de su falta de barreras, y esa es una bendición disfrazada. ¿Quieres un ejemplo práctico? Crea una lista de 3 cosas que ya no aceptas. Podrían ser interrupciones constantes, demandas irrespetuosas o incluso contacto físico sin consentimiento. Vuelva a leer esta lista cada vez que alguien intente cruzar la línea. Esto te ayudará a recordar que tu dignidad vale más que cualquier aprobación. Séneca decía que el hombre sabio vive en armonía con su naturaleza, y no fuiste hecho para vivir aplastado por los deseos de los demás. Aprender a posicionarse es un proceso. Comienza con malestar y termina con alivio, y poco a poco, tu entorno se irá adaptando a la nueva versión de ti, más consciente, más firme, más ligero. Al fin y al cabo, quien respeta tus límites te respeta, y quien insiste en superarlos. Puede que nunca te haya visto realmente. No temas perder a nadie que no respete tus contornos, porque la única pérdida real es abandonarse a uno mismo para conservar a otra persona, y ninguna relación vale eso. Séneca fue directo: no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho, y tenía razón. ¿Cuántas horas has perdido en conversaciones vacías, tareas que no cuadran y preocupaciones que ni siquiera eran tuyas? El tiempo es el bien más preciado que existe y el único que, una vez gastado, nunca regresa. Desperdiciarlo es devaluar la vida misma. Seguimos posponiendo lo que importa, siempre esperando el momento adecuado, las vacaciones, cuando quede tiempo.
pero no queda tiempo. Es necesario retomarlo con conciencia, y créanme, el mundo les ofrecerá 1000 distracciones, las redes sociales, los dramas de otras personas, demandas urgentes pero irrelevantes. Depende de ti elegir lo que realmente vale la pena. Epicteto decía que debemos cuidar nuestra alma más que nuestro cuerpo. Y eso incluye elegir dónde ponemos nuestra atención. Lo que consumes mentalmente define tu energía, tus emociones, tus acciones. Si dedicas tu tiempo a la negatividad y al ruido, no esperes cosechar paz y claridad. El enfoque es el filtro de tu libertad. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el tiempo que dedicas a intentar complacer a personas a las que ni siquiera les importa, o insistir en los errores del pasado? Esto también es un desperdicio emocional, mental y vital. Marco Aurelio recordó que cada día es una vida en miniatura, como has estado viviendo el tuyo, con propósito. O por inercia, ¿quieres un paso práctico? Haz una lista de todo lo que haces en un día, luego marca lo que realmente te acerca a la vida que deseas. Lo que quede, repensarlo. No se trata de convertirse en un robot productivo, sino de vivir con intención. Cuando valoras el tiempo, empiezas a vivir con más presencia, más verdad, más integridad. Ten cuidado también con aquellos que te quitan el tiempo. Hay personas que aparecen solo para desahogar problemas, exigir atención o controlar su agenda. Recuerda, no eres una agenda pública. Ponte límites, di no y observa cómo todo a tu alrededor se reorganiza. La dignidad también se mide por cómo proteges tu tiempo. Y si hoy sientes que perdiste mucho tiempo en el pasado, respira. Todavía es posible cambiar. La conciencia ahora es un nuevo comienzo. Utiliza cada minuto a partir de ahora como un voto de amor propio. El tiempo es vida. Y nadie debería vivir tirando la vida por miedo al disgusto o a la falta de rumbo. ¿Alguna vez has notado que algunas críticas parecen más veneno que consejos? Marco Aurelio dijo que debemos buscar la verdad, pero que ésta nunca debe venir vestida de agresión gratuita. La crítica constructiva te hace crecer, pero la crítica destructiva solo te hace daño, y lo más cruel es que muchas veces se disfrazan de sinceridad. No todo lo que es directo es útil. Lo primero que debes saber es: no todas las críticas merecen una respuesta. Algunas ni siquiera merecen espacio en tu mente. Epicteto nos enseñó a diferenciar lo que está bajo nuestro control y absorber todas las opiniones de otras personas como si fuera ley. No lo es. Cuando alguien te critica sin empatía, sin conocer tus antecedentes, el problema es más suyo que tuyo. ¿Conoces ese tipo de persona que critica solo para sentirse superior? Generalmente es alguien que no puede lidiar con sus propias frustraciones. La crítica se convierte en una forma de intentar menospreciar a los demás para sentirse más grandes. Y aquí es donde entra la importancia del control emocional, no caer en la provocación. La dignidad también es guardar silencio cuando el ruido es inútil. Ahora bien, por supuesto, hay críticas que merecen atención. A veces duele escucharlo, pero tiene sentido. La diferencia está en el tono, el contexto y la intención. Séneca decía que un hombre sabio ama la verdad, incluso cuando le molesta, pero también sabe reconocer cuando alguien simplemente intenta hacer daño. Saber filtrar es una de las mayores habilidades de la madurez. ¿Quieres un ejercicio sencillo? Cuando escuches críticas, pregúntate: ¿me ayudan a crecer o me paralizan? ¿Se dijo con empatía o con desprecio? ¿Viene de alguien que me conoce o de alguien que simplemente me juzga? Estas preguntas actúan como un escudo. Y poco a poco dejas de absorber todo como verdad absoluta. También es importante tenga cuidado con la autocrítica destructiva. A veces tu peor crítico vive dentro de ti, y esto es lo más difícil de silenciar, pero hay que afrontarlo con la misma firmeza que lo haríamos con un estrago. Trátate con más empatía. Ya tienes al mundo exigiéndote todo el tiempo, tampoco necesitas torturarte. Al final, las críticas siempre existirán. Algunos te moldearán,
otros simplemente deberías ignorarlos. El secreto es saber quién eres, cuando tu identidad está bien definida. Las opiniones de los demás pierden el poder de derribarte, la crítica no debería definir tu dirección a lo sumo. Puede ajustar tu ritmo, y solo cuando tengan sentido. Pocas cosas duelen tanto como que te traten con frialdad cuando lo único que necesitas es un poco de consuelo. La falta de empatía duele porque deshumaniza. Séneca dijo: donde quiera que haya un ser humano, hay una oportunidad para el bien, y cuando se ignora esta oportunidad, algo se rompe en la relación, en la confianza, en el afecto. La indiferencia a menudo duele más que las palabras duras. Es común convivir con personas que actúan como si los sentimientos fueran debilidades, personas que te tachan de demasiado sensible, que invalidan tu dolor con frases ya hechas, y lo peor, empiezas a creer, guarda silencio sobre lo que sientes para evitar ser juzgado. Pero Epicteto nos recuerda: el sufrimiento es real cuando creemos en él, y el sentimiento no es un error, es humano. La empatía no es una conjetura, es la voluntad de escuchar con el corazón abierto. Si alguien nunca te pregunta cómo estás realmente, tal vez no esté realmente allí. Marco Aurelio valoró el diálogo con serenidad, y no hay verdadero diálogo donde no hay espacio para que el otro exista plenamente, con dolor, duda, alegría o miedo. Ahora bien, ojo, exigir empatía a quien no sabe ofrecerla es como esperar una cosecha en suelo seco. Puedes intentarlo, explicarlo, insistir, pero llega un momento en el que cansa, y eso está bien. Preservar tu salud emocional también es un acto de empatía contigo mismo, y a veces, amar desde lejos es la forma más honesta de no perderse intentando salvar a quien no quiere cambiar. ¿Quieres fortalecer tu propia empatía? Empieza a escuchar más, no para responder, sino para comprender. Evite interrumpir, pregunta más, aviso entre líneas. La empatía nace cuando dejas de intentar ganar una conversación y empiezas a querer comprender un mundo que no es solo el tuyo, y cuando esto se convierte en un hábito, tu presencia se vuelve sanadora. También es importante recordar: mereces reciprocidad. Ser comprensivo no significa aceptar migajas emocionales. Las relaciones desequilibradas, donde solo una de las partes escucha, acoge y comprende, no son saludables. El apoyo debe ser una vía de doble sentido, de lo contrario, se convierte en agotamiento disfrazado de afecto. En última instancia, la empatía es la base de las relaciones verdaderas. Donde hay empatía, hay espacio seguro. Donde no hay, todo se convierte en exigencias, ruido y malentendidos. Y no estás aquí para vivir relaciones superficiales o irrespetuosas. La amabilidad que ofreces merece un lugar para florecer, y nunca, jamás, ser ignorado. Hay personas que entran en una habitación y parecen apagar la luz. La negatividad constante es como una fuga emocional silenciosa, pero con el tiempo hunde incluso a los más fuertes. Epicteto decía que no son los hechos los que nos perturban, sino la forma en que los interpretamos. Y hay personas que eligen ver siempre el mundo a través del lente de la tragedia. La pregunta es: ¿vas a abordar este barco que hace agua? Estar rodeado de gente negativa todos los días es como respirar aire contaminado. Poco a poco, esto embriaga tu energía, tus ideas, tus ganas de vivir con ligereza. Marco Aurelio nos recuerda que la calidad de nuestros pensamientos define la calidad de nuestra vida. En otras palabras, vivir rodeado de pesimismo es vivir asfixiado, incluso con el cielo azul afuera. ¿Alguna vez has notado cómo las personas negativas tienen una capacidad asombrosa para encontrar el problema en todo? Quitan cualquier entusiasmo con un simple "pero eso no funcionará", y a menudo lo hacen bajo la apariencia de realismo. Pero ojo, no todo realismo es sabiduría, a veces es solo miedo disfrazado de lógica. ¿Quieres un ejercicio práctico? Observe sus conversaciones de los últimos días.
cuánto tiempo pasaste quejándote, juzgando o absorbiendo el drama de otras personas, ahora inviértelo, empieza a practicar el antídoto gratitud. Silencio, centrándote en lo que se puede hacer, no es positividad tóxica. Es claridad, es la elección consciente de no ser la esponja del caos de otras personas. Séneca decía que un hombre verdaderamente libre es aquel que controla sus emociones. Y vivir en constante negatividad es renunciar a ese dominio, te vuelves reactivo, irritable, siempre a la defensiva, poco a poco empiezas a acostumbrarte al peso, y luego olvidar cómo era vivir a la ligera. También tenga cuidado con la autonegatividad, esa voz interior que dice no puedes hacerlo, nada funcionará, es mejor ni intentarlo. Esta voz necesita ser desafiada con la verdad. Pregúntese, ¿es esto un hecho o simplemente miedo? Esta sencilla pregunta disipa muchos fantasmas y te devuelve el control de tu mente. No puedes evitar que la negatividad exista en el mundo, pero puedes elegir si vive en tu casa mental. Crea entornos inspiradores, escucha cosas que te animen, lee autores que te enseñen a ver el mundo con más profundidad. Porque, al final, la vida se compone de lo que decides alimentar, y la negatividad ya no merece su alimento. La manipulación emocional es sutil, a veces se presenta en forma de culpa, otras veces como chantaje disfrazado de afecto, y cuando te das cuenta ya te estás preguntando si fue tu error. Marco Aurelio dijo que la felicidad depende de la calidad de nuestros pensamientos y nadie puede pensar con claridad si se los manipula constantemente. Es como vivir en un teatro donde el guión nunca es tuyo. Hay personas que solo se sienten seguras cuando te ven inseguro, eso genera culpa por tener el control. Quien dice me lastimaste cuando, en realidad, solo está tratando de hacerte ceder, eso no es amor, eso no es cuidado, eso es control. Y Epicteto enseña: quien domina sus propios sentimientos no es dominado por los de los demás. Esta es la libertad emocional. Cuando empiezas a decir no y a tomar una postura, los manipuladores se molestan. Vienen con frases como después de todo lo que hice por ti o has cambiado mucho. Por supuesto que cambió, creció, recuperó la conciencia, y a cualquiera que se beneficie de tu confusión no le gustará tu claridad, pero esto es un asil de progreso, no de error. La manipulación también ocurre cuando te convierten en el villano de simplemente cuidar de ti mismo, y eso duele, porque parece que solo hay dos opciones: ceder o ser rechazado. Pero la verdad es que existe una tercera vía, la del respeto a uno mismo. Séneca decía que la integridad es el único bien que no te pueden quitar, y proteger su paz es parte de esa integridad. ¿Quieres un paso práctico? La próxima vez que alguien te haga sentir mal por una decisión que no perjudica a nadie, respira hondo y pregúntate: ¿es esto justo para mí? Si no, no lo aceptes. Ni con lágrimas, ni con gritos, ni con silencio pasivo. No tienes que vivir apagando fuegos emocionales ajenos a costa de tu equilibrio. Otra trampa de la manipulación es el ciclo de la confusión. A veces elogian, otras atacan. Esto crea dependencia emocional. Nunca sabes dónde estás pisando y empiezas a vivir en alerta. Este juego psicológico destruye poco a poco la autoestima. Es como caminar sobre un puente destartalado, estás tenso todo el tiempo. Y nadie puede vivir así por mucho tiempo. Al final, la manipulación emocional no es afecto, es dominio. El verdadero amor libera, no ata. Cuídate, pero no te asfixies. Si necesitas encogerte para encajar en la vida de alguien, tal vez el problema esté en el molde, no en ti. El autocontrol que tanto valoraban los estoicos comienza cuando dices: mis sentimientos son míos, y nadie más los usará en mi contra. Vivir bajo la mirada crítica de los demás es como intentar caminar con un espejo a la espalda. Te mueves, pero no puedes avanzar.
Séneca decía que es inútil buscar la aprobación de alguien que no te respeta. Y aún sabiendo esto, muchos todavía se doblegan ante miradas y comentarios que no sirven de nada. La desaprobación constante es un veneno sutil, socava tu confianza desde adentro hacia afuera. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas nunca reconocen tus esfuerzos, pero se apresuran a señalar cualquier defecto? Viven como inspectores de su existencia, esperando el más mínimo error para decir te lo dije. Este tipo de personas no quieren tu crecimiento, quieren tu estancamiento. Y lo peor es que, con el tiempo, empiezas a dudar incluso de tus propias victorias. Epicteto enseña que lo que no depende de nosotros no debe perturbarnos. Y las opiniones de los demás, por ruidosas que parezcan, nunca han estado bajo tu control. Por tanto, intentar vivir para complacer a todos es una receta segura para la frustración. Cuanto más buscas la aceptación externa, más te alejas de tu autenticidad interna. Y la factura siempre llega. Por supuesto, es natural querer ser reconocido. Somos seres sociales. Pero hay una enorme diferencia entre buscar respeto y vivir para la aprobación. Cuando tomas decisiones solo para evitar las críticas, pierdes autonomía. Marco Aurelio dijo: si está bien, hazlo. Si no, no lo hagas. Así. La brújula tiene que venir desde dentro. ¿Quieres un consejo práctico? Siempre que se sienta paralizado por el miedo al juicio, pregúntese: ¿esto importará dentro de 5 años? La mayoría de las veces, la respuesta es no. La mayoría de las críticas provienen de personas que ni siquiera estarán en tu vida dentro de 5 meses. Entonces, ¿por qué se le da tanto poder a la opinión de quienes apenas conocen su historia? Otro punto importante: las personas que critican constantemente a menudo se sienten frustradas consigo mismas. Es más fácil señalar con el dedo que mirar al espejo. Saber esto no invalida el dolor que causan, pero te ayuda a poner el impacto en perspectiva. No necesitas endurecerte, solo necesitas protegerte. La autoconciencia es la armadura más eficaz. Al final, lo que te sostiene no es la aceptación de los demás, es el apoyo genuino, el respeto por uno mismo y la claridad de estar en el camino correcto. La crítica que no te construye, la regresas al universo con silencio y compostura. Y sigue. Porque quienes viven para complacer a la multitud olvidan quiénes son cuando están solos. Pocas cosas duelen tanto como afrontar un momento difícil y darte cuenta de que quien estabas esperando simplemente no está ahí. Es como gritar y escuchar el eco. Epicteto nos enseña que no controlamos las circunstancias, sino cómo reaccionamos ante ellas. Y la ausencia de apoyo revela más sobre los demás que sobre ti. Pero aún así duele. Y está bien admitirlo. Mucha gente fuerte aprendió a ser así a la fuerza, en la ausencia, No por elección, sino por supervivencia. Crecer sin apoyo te enseña a valerte por ti mismo, pero a veces lo único que quieres es que alguien te tome de la mano. Séneca decía que no nacimos solo para nosotros mismos. Y eso es exactamente: el apoyo debe ser natural, no una excepción. Cuando te das cuenta de que siempre estás dando, siempre escuchando, siempre presente, y casi nunca recibiendo lo mismo a cambio, algo se rompe. El intercambio se vuelve desequilibrio. Y luego, incluso rodeado de gente, te sientes solo. Marco Aurelio recordó que el alma humana se fortalece con la verdad. Y la verdad es que usted merece recibir apoyo, no solo cuando sea útil, sino siempre. Pero ojo, el verdadero apoyo no es el halago, ni la presencia en momentos convenientes. Es esa persona que pregunta cómo estás. Y escucha con atención.
Eso te llama a volver a ti mismo cuando te pierdes. Que te acoge sin juzgarte. El apoyo no tiene que ser constante, tiene que ser real. Y cuando lo es, lo cambia todo. ¿Quieres acción práctica? Observa quién está de tu lado cuando no tienes nada que ofrecer más que sinceridad. Esta es tu base. Y si es pequeña, está bien. Lo importante es que sea sólido. Un apoyo silencioso y firme es mejor que 1000 palabras vacías en los días festivos. Y recuerda, tú también mereces descansar. Ser fuerte no te obliga a estar solo. El ejercicio inverso también es válido. ¿Has estado apoyando a quienes lo necesitan? A veces, lo que le falta al mundo es gente que realmente escuche. La empatía es una calle de doble sentido. Y al practicarlo, atraes relaciones más saludables. Relaciones donde hay reciprocidad, donde el cariño no se convierte en deuda. Donde existir no es una carga, es bienvenido. Al final, la falta de apoyo nos enseña algo valioso: la importancia de apoyarnos a nosotros mismos también. Construir dentro de ti un refugio que no dependa de las estaciones de los demás. Y seguir buscando, sin sentir culpa, redes que lo apoyen. Porque nadie crece solo. Y reconocer que necesitas apoyo es una de las formas más hermosas de dignidad. Y hablamos, dime algo sinceramente que has aceptado que ya deberías haber dejado atrás. A veces, la vida nos empuja a un modo automático en el que todo se vuelve habitual, incluso lo que duele. Pero ahora lo sabes. Sabes que ya no necesitas aceptar el desprecio como si fuera normal, ni vivir controlado por la culpa o el miedo a la desaprobación. Aprendiste, con la ayuda de Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, que la dignidad, el respeto y la autonomía no son un lujo. Son viles. Son tu derecho. Y, sobre todo, tu responsabilidad. Porque nadie luchará por tu paz si no decides protegerla. Si no pones límites, el mundo no se detendrá por ti. Entonces piensa cuál de estos puntos tocó más tu realidad. ¿En qué área de tu vida necesitas empezar a actuar con más firmeza, más sinceridad y más control emocional? Quizás sea en el trabajo. Quizás en una relación. Quizás contigo mismo. Donde quiera que esté, una cosa es segura: ha llegado el momento de dejar de aceptar menos de lo que mereces. Y si este contenido tuvo sentido para ti, deja tu huella aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comenta a continuación. La palabra que más te representó hoy podría ser libertad, límites, autonomía. O cualquier otra cosa que refleje este nuevo momento. Porque no es solo un video, es un punto de inflexión. Y mereces vivir con ligereza, integridad y poder personal.